Entonces, obviamente yo no sé hacer todo, ni quiero saber hacerlo, pero yo entiendo cuál es el problema y buscamos cuál es esa solución creativa. Y para generar luego esa solución creativa, contrataré al equipo necesario, experto, en producir, en hacer o en resolver ese problema. Ahí está la batalla en la que me encuentro cada día, ¿no? Que al final lo que quieres es centrar la atención de las personas o generar esa vinculación hacia la marca para la que se trabaja, ¿no? Para aumentar que esa atención, que esa unión pues sea mucho más directa. Pero el proceso de construcción tiene muchos momentos de desencanto, ¿eh? Sí, hombre, es duro, como bien sabrás. También te digo, la gente no sabe lo que quiere. Bueno, hoy estamos con Elena García. Bienvenida al podcast de News to You. Hoy nos vienes a contar qué es Helen. Para el que se vaya a quedar a verlo entero, hoy hablaremos de marcas, de branding, de aventuras personales, de emprendedores. Bienvenida y muchas gracias por animarte a contar tu historia. Gracias por invitarme. Oye, ¿cómo decide alguien que quiere dedicar su vida al branding, al diseño, a la creación de marcas? Y luego, ¿cómo decide alguien que en vez de hacerlo para otro, va a montar su propio negocio, su propia agencia y va a bajar al barro, de ahí salir pues un proyecto como es Helen? Pues no es una decisión meditada, o sea, es una consecuencia pues, que vas dando pasos a lo largo de mi historia profesional, ¿no? O sea, yo estudié Bellas Artes, yo estudié para ser artista y ahí aprendes a crear tu propio producto, ¿no? Y cuando, de hecho, yo quería ser pintora y me especialicé en pintura y en diseño gráfico. Lo que pasa que después, pues yo creo que no tuve la suficiente, hay que ser muy valiente y tener mucha paciencia para decidir dedicarte al mundo del arte. Y bueno, elegí tomar otra opción, que fue seguir con el camino del diseño, que era algo más seguro, ¿no? Poder empezar a trabajar en un lugar que tuviese unos ingresos económicos seguros, ¿no? Por así decirlo. Y a partir de ahí pues descubrí lo que era el diseño gráfico y lo que era la publicidad, que en realidad no sabía muy bien lo que era porque empecé a trabajar en agencias de publicidad, pero no tenía más idea más allá de cuando jugaba con mi hermano a ver cuál era el siguiente anuncio, ¿no? O sea, no sabía absolutamente nada de qué era esta profesión. Entonces es una profesión que aprendí a través del trabajo y gracias pues a un montón de gente con la que fui aprendiendo en mi camino laboral. Y estuve trabajando pues en agencias de publicidad unos 12 años, yo creo, más o menos, 12, 14 en el ámbito español, entre Barcelona y Madrid. Y después pues llegó una pandemia, un divorcio laboral, por así llamarlo, porque ya llevaba muchos años en una agencia y cuando llevas tantos años es verdad que hay una rotura, ¿no? Y un amigo que se murió de cáncer y decidí pues emprender mi propio camino, ¿no? Y decir, oye, vamos a ver qué sucede si pruebo a construir mi propia casa creativa. Y recuerdo que voy a hacer ahora casi 4 años, en marzo, o sea, el mes que viene, y al principio tampoco sabía muy bien, fue como, bueno, 3 meses de vacaciones, otra vez como si estuviera en la universidad, ¿no? ¡Qué guay! Y en Navidades recuerdo que me senté en casa de mi madre, que yo soy de Asturias, y me puse a llorar, en plan, ¿y si no puedo comer, qué hago? O sea, ¿sabes? De repente es como... y fue un poco, pararme, ¿no? Cerrar ese capítulo anterior de mi vida y de mi experiencia laboral trabajando pues, para otras personas y empezar a abrir un nuevo libro que era mi propio negocio y empezar a construirlo, pues qué objetivos, qué camino quiero tomar y qué decisiones voy a tomar, y a partir de ahí
pues un poco de bofetada y acción, ¿no? Y empecé a construir Helen y hasta hoy. Bueno, has vuelto un poco al origen, ¿no? Yo decía, si yo pensaba, quería ser pintora, el pintor y, no sé, el diseñador gráfico es un poco el pintor del siglo XXI, ¿no? El pintor de la época de las pantallas. O no es tan diferente ser pintor y diseñador gráfico, ¿no? Sí es diferente porque el artista hace su propio producto, ¿vale? El diseñador gráfico o un publicista o un creativo resuelve problemas de negocio o de visuales de otras personas. El artista dice, yo voy a comunicarme y quiero comunicarme creando esta obra, y establece esa comunicación con los espectadores que luego dicen, pues me gusta, voy a verlo, o lo compro, o mira qué bien que sale no sé, recorre el mundo, ¿no? Entonces sí que es diferente el camino. Tiene una vinculación, que es la vinculación creativa, obviamente, y la parte visual, que es un componente muy importante dentro pues de mi empresa, ¿no? Que es verdad que visualmente pues soy bastante meticulosa y me gusta mucho trabajar con gente que tiene un alto valor estético, y trabajamos mucho la marca pues de manera muy pulcra a nivel diseño gráfico y a nivel de arte y a nivel de estética, pero son carreras diferentes. Antes decías que ese momento con tu madre ahí, que ese bajón, ¿no? De ¿y si no funciona? ¿No? ¿Qué será de mí? Han pasado 4 años. Al principio uno cree que es cuando decide lo que quiere hacer en la vida, pero la sensación, por lo menos en mi experiencia personal, creo que eso te lo da el paso del tiempo, cuando se consolida un negocio, y ahí ya tienes un poco la libertad de decidir. Al principio, cuando estás arrancando, es como que te remangas y haces lo que haya, ¿no? Y ya con el tiempo, cuando sea libre y cuando esto empiece a funcionar, ya me ubico un poco. Entonces me interesa saber mucho qué hacías hace 4 años, o qué hacía Helen hace 4 años, que ya no hacéis. En todo ese proceso de ir encontrando mi camino, ¿qué capas habéis ido quitando? Un montón. Tienes razón, o sea, sí. Primero es la diversificación absoluta, ¿no? El embudo es, aquí entra todo, que hago todo, y afortunadamente pues ahora no, se elige, hay un camino claro, ¿no? De qué es lo que hacemos y cuál es nuestro valor y por qué me vas a llamar, o si me eliges, ¿no? Hay una relación en la que, o sea, me llaman para hacer algo y yo quiero hacer ese algo, ¿no? Es como, efectivamente, al principio no sabes, haces de todo y luego vas encontrando el camino y la clave para seguir creciendo. ¿Qué ponía en la web los primeros días? Así voy a entrar a No ponía nada, yo creo que no había ni web. O sea, el primer año era como... No había ni constituido casi... claro, yo vengo de un mundo en el cual el negocio tampoco es algo que yo supiese que era, ¿no? O sea, yo he tenido que aprender de economía, he tenido que aprender de inversión. De hecho, he creado, bueno, con unos amigos, un grupo de inversión, invertimos en startups. He creado también, soy fundadora de un grupo que yo lo llamo, bueno, que se llama Noche de CEAs, ¿no? Porque ¿De? CEAs, Vale. porque yo digo que no soy CEO, soy CEA, pero que a mí nadie me ha enseñado a ser CEO, ¿no? Yo en el primer año mi objetivo era pasar de directora creativa a ejecutiva, que era lo que mi último puesto de trabajo en una compañía, a ser dueña, ¿no? O a ser empresaria o a ser CEO, o sea, a saber cómo se construye un negocio, qué es un negocio y cómo se camina hacia allí, ¿no? Entonces yo tengo que cambiar todos los esquemas mentales, porque claro, yo vengo de haberme formado como artista, pasar por trabajar como creativa en otros y ahora pues tener una empresa, entonces no tiene nada que ver, y en ese camino he tenido que aprender muchas cosas, también porque es algo que a mí me gusta, ¿no? Pero
¿Y cómo ha sido un poco esta transformación? Al principio os centrabais mucho en servicios más horizontales, comunicación, PR, cosas de este estilo, marketing digital, y luego fuisteis cerrando el abanico de servicios y os centrasteis en el branding. ¿Cómo evolucionó la propuesta de servicios? No, la propuesta de servicios, pues al principio no era tan concreta, era como, a ver, es una empresa que al inicio sobre todo funciona porque te llaman, porque has trabajado en el sector, ya tienes un nombre y alguien te recomienda, recomendación, ¿no? Entonces al principio te recomiendan porque tienen en la cabeza tu anterior vida laboral, y después a partir de ahí también vamos haciendo prueba y error sobre qué productos funcionan y cuáles no. Entonces vamos labrando un camino en base a eso. Uno de los productos que más trabajamos son las plataformas de marca, pero en realidad hablamos de que nos dedicamos a pensar, ¿no? Es decir, la creatividad sirve para resolver problemas de negocio. A mí viene una persona que tiene una compañía, una marca, y tiene un problema, y lo primero que tengo que hacer es conocer y entender el problema de mi cliente, ¿no? Pues a nivel laboral, saber cómo funciona. Cuanto más sepa de tu negocio, más voy a poder saber resolver tu problema. Y esa resolución va a partir con la creatividad, pero puede ser que yo te la solucione a través de branding, a través de una creación de una plataforma creativa, porque tu marca necesita ese impulso 360 grados, o pues una campaña de publicidad, o un producto, o un servicio, o comunicación interna. Lo que hacemos es que tenemos un servicio que es... o sea, tenemos un equipo que se va formando ad hoc para cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, obviamente yo no sé hacer todo, ni quiero saber hacerlo, pero yo entiendo cuál es el problema y buscamos cuál es esa solución creativa. Y para generar luego esa solución creativa, contrataré al equipo necesario, experto, en producir, en hacer o en resolver ese problema. Cuando dices solución creativa, ¿te refieres a que se entrega una propuesta creativa, algo que tú puedes tocar y pues puede ser un diseño, un rebranding, cosas muy centradas en la parte artística? ¿O te refieres a una solución creativa que sea una solución ingeniosa a un problema que tiene un cliente? Porque lo estaba centrando mucho en el branding, pero luego has abierto diferentes tipos de problemas que salían del enfoque artístico. Sí. No, una idea creativa es una solución, no tiene que ver la creatividad como arte. El arte, en este caso, o la dirección de arte o el diseño gráfico sería una pata, ¿no? O es pues no sé, por ejemplo, un cliente del Grupo Azotea, que tienen 12 restaurantes, les hemos hecho, todavía no ha salido, pero les hemos hecho una parte de rebranding y de dirección de arte con algunas de las marcas del grupo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenía un problema o una necesidad de visibilidad, ¿no? Y eso necesitaba esa capa de, vamos a llamarla, aunque haya una parte interna, ¿no?, que se trabaja, y de arquitectura de marca, sobre todo lo que va a ver la gente ahí afuera es el visual, ¿no?, y un poco este maquillaje que te has puesto. Pero como eso, te puedo decir pues la última acción que acabamos de hacer, ¿no?, con Honeymoon, que es otro cliente, que es una agencia de viajes especializada en lunas de miel, y con ellos pues teníamos ese problema, ¿no?, que es el de awareness y el de abrir un nuevo mercado en México donde nadie te conoce, con un presupuesto de startup, y cómo impactas en dos mercados para generar esa credibilidad. Pues lo hicimos a través de una acción de PR y de comunicación que hacía que saliésemos, que ha hecho que salgamos en muchos medios que generan credibilidad, ¿no? Entonces, dependiendo de la necesidad, buscamos
Eso son las soluciones creativas, que puede pasar por una campaña, por un spot de publicidad al uso, vamos a llamar, o puede pasar por un rebranding, o puede pasar por un... Qué bien. Bueno, de lo que puedas comentar, ¿puedes profundizar un poco más en el caso de Azotea? Sí. Es que justo Azotea, bueno, es cliente de News to You, de Clipping, o sea, cada vez que abren un restaurante añadimos la keyword de bueno, ¿cuántos restaurantes vais a abrir este año? Y aparte José Manuel, que vino al podcast, fue de los primeros invitados, con el tenemos una relación súper estrecha. O sea que mira, no sabía que... Me encanta José, le admiro muchísimo y sí, es alguien que realmente, vamos, cuando empecemos a trabajar con él hace, bueno, pues el año pasado, tuve un año ahí mano a mano. Y la verdad que es un proyecto de admirar, que todavía no ha salido a la luz 100%, pero que fue muy interesante porque efectivamente el trabajo con José fue muy de la mano con él, que al final es el CEO, ¿no? Es el dueño, y eso es lo que te hace entender y poder realizar un buen trabajo creativo, ¿no? Porque, como te decía, cuanto más entiendes de sus problemas de negocio y de cómo es él, pues más le vas a poder ayudar y dar una ayuda medida en base a lo que ellos pueden luego realizar, ¿no? En el caso de José, pues le hicimos el reposicionamiento de 4 de sus marcas, de la arquitectura de marca y del branding, y una campaña de lanzamiento. Qué guay. Cuando hablas de arquitectura de marca, ¿qué sería? O sea, ¿en qué se traduce esto para alguien que no esté Pues en este caso, por ejemplo, el caso de Azotea tiene una arquitectura de marca que es, vamos a llamar, bueno, no es que sea compleja, pero tiene varios restaurantes que se llaman Azotea algo y tienen una coletilla, ¿no? Azotea Barceló, y luego tiene otros productos y otros restaurantes que no tienen vinculación con la palabra azotea, pero por encima de todo ello está Azotea Grupo. Entonces, todo eso tiene que estar unido dentro de la misma comunicación porque todos pertenecen al mismo, pero en realidad no tienen una asociación directa. Tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. ¿Qué tiene de bueno? Pues que si una de estas piezas no le va bien, no está tan vinculado a todo el grupo y no pasa nada, ¿no? O sea, pueden tener como diferentes crecimientos los diferentes productos que tienes. Y que no tiene tan bueno, pues que tienes que hacer muy grande y muy fuerte el grupo arriba, que es lo que es esta, o sea, uno de los objetivos que teníamos para que el resto suban y asciendan con lo que es la marca Paraguas. Porque lo raro es que haya vinculación entre la marca Paraguas y los restaurantes de abajo, ¿no? O sea, estoy pensando en la rumba, el Paraguas, sí, ¿todos son diferentes? Depende de, o sea, no está mal, o sea, no es una decisión, o sea, quiero decir, en este caso el grupo Azotea creció orgánicamente porque creció así, porque no todos los negocios planeas, como hablábamos bien al inicio, ¿no? Exactamente cómo va a surgir y qué es lo que va a pasar con tu negocio, sino que vas tomando decisiones, ¿no? Y hay unas que te salen como tenías pensadas al inicio y otras que no. Supongo que te pasará lo mismo. Sí, sí. Y simplemente hay que estructurarlo. O sea, simplemente hay que generar una estructura y una arquitectura de marca para que eso sea sólido. Yo qué sé, Inditex es el mismo caso, ¿no? Cada una es independiente, no se llama Inditex no sé qué, Inditex no sé cuánto. Cada uno de los productos que tiene dentro de Grupo Inditex tiene un nombre diferente y van creciendo por sí mismos. Y luego Zara, pues sí, tiene Zara Kids, Zara no sé qué, Zara no sé cuánto. Entonces no tiene Apple, pues no, todo es Apple, es el mismo caso. Ya, esto... el mismo nombre. ¿Cómo fue esto de con Apple? No me acuerdo cuál era, pero hay un producto que
el Apple Watch. Le decían, oye, lo que no entendemos es por qué no lo habéis llamado iWatch. Y él dijo, bueno, pues es una buena pregunta, es legítimo. Yo tampoco, pero nos pareció que Apple Watch quedaba mejor. Dice, venís de iMac, iPhone, iPad y de repente Apple Watch. Pero se vincula igualmente. Sí, es curioso. Hay veces que es un poco anárquico, ¿no? Y está bien que así sea. Sí. Sobre todo... Hombre, seguro que hay algo detrás que está, estudiado está, seguro. Bueno, no lo sé. Sí, porque pero... el coche iba a ser el iCar, hasta que lo desmantelaron hace poco. Iba a ser el iCar. Es una cosa... Hay mucha gente pensando detrás. ¿Y qué tiene que tener inicio, no, pero... una buena marca? Alguien que trabaja, que nos está escuchando y que tiene problemas porque nunca lo ha hecho o no es especialmente brillante en esto. Primero, no sé si es lo mismo el branding que la marca, pero alguien que está intentando dar identidad a su proyecto, sí. ¿qué tiene que tener en mente? A ver, las marcas, lo más importante de la marca es que, o sea, si tienes una marca icónica, es poder. O sea, una marca brillante, icónica, que siga a lo largo de los años en pie. O sea, Nike, ¿cuántos años lleva, no? Dior, ¿cuántos años lleva? Y venden millones y millones. Sí, tienes un buen producto, pero hay un componente de marca muy grande. La marca no se construye en un día. Esto es muy importante o sea, porque yo trabajo con muchas startups y hay que amoldarse, ¿no? Y hay que ser muy ágiles y muy rápidos, pero las marcas no se construyen en un día. Es un plazo más largo que se va construyendo. Cuando la tienes construida hay que seguir empujándola día a día, igual que el producto, ¿no? Lo sigues empujando y lo sigues haciendo crecer, pero te da el poder de ganar mucho más dinero gracias, ¿no? A la marca. Al final todo el mundo, pues, ¿qué jersey traes tú? ¿Burberry es eso o qué? No, es mucho más barato. Es Scalpers. Scalpers, pues, ¿no? Scalpers está bien construida la marca, ¿no? Todo el mundo se quiere poner pues no lo veo desde aquí. Yo es que intento llevar pocas. Yo no llevo casi ninguna, creo. De hecho, soy bastante anárquica con las Apple. Bueno, pero si hay que llevar una marca, ¿no? Soy bastante anárquica con las marcas, sí. Pero la construcción de marca es algo muy valioso porque hace que tu negocio valga más dinero, ¿no? ¿Y a día de hoy la gente sigue generando vínculo con las marcas? Es decir, todas las que estamos hablando llevan muchos años, pues porque también es inevitable, ¿no? Tardan en construirse, pero en esta sociedad que todo el mundo habla de la falta de atención, de cuánto se ha reducido el ancho de banda, ¿no? que prestamos atención a las cosas, ¿sobreviven las marcas? ¿Qué opinión tienes? Sí, la gente sigue haciendo cola por las marcas. A cualquier sitio que va, seguro que todos los que estamos en esta sala, aunque yo diga que no soy marquista, las llevo y la gente se pelea, ¿no? Y sigue haciendo cola por conseguir, si abren aquí una pop-up o por tomarse el té matcha de Violeta en ese diminuto lugar, ¿no? Que también es una marca, ella en sí misma. Entonces, el problema de la atención, bueno, es otro, claro. O sea, al día recibimos unos 5.000 impactos, estímulos a nivel social. Y claro, hay una diversificación y una falta de atención por todo, ¿no? Ahí está la batalla en la que nos vemos, en la que me encuentro cada día, ¿no? Que al final lo que quieres es centrar la atención de las personas o generar esa vinculación hacia la marca para la que se trabaja, ¿no? Para aumentar que esa atención, que esa unión pues sea mucho más directa. Y volviendo a lo que has dicho escuchar, antes, de hecho. Sí, no, totalmente. Creo que antes te he interrumpido. Te decía, ¿qué tiene que tener una buena marca? Oye, yo estoy intentando construir una buena marca. News to You es un proyecto que quiere mejorar su marca. ¿Qué tiene que tener en cuenta la gente? No sé si la línea entre el bien y el mal es clara. Pues tiene que tener una estrategia sólida, tiene que tener meterte en la cultura de tu audiencia. O sea, una de las cosas más importantes es saber, o sea, yo me transformo cada día y me meto en ser otro personaje
porque una de las cosas más importantes de mi trabajo es saber sociológicamente qué les pasa a las personas, ¿no? Yo siempre lo he vivido en que la creatividad que hacemos se sustenta porque tienes la parte de social, ¿no? que es, o sea, si yo ahora estoy trabajando para agencia de viajes especializada en lunas de miel, lo primero que hice el día que hablé con mi cliente fue comprarme el Vogue Novia, ¿sabes? Para saber qué es lo que estaba pasando. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber qué es lo que quiere tu audiencia, a quién te diriges y cómo son y cómo se comportan y qué es lo que hacen en su casa cuando nadie les ve, ¿no? Que eso al final es realmente la cultura. O sea, la cultura no es solamente cuando salgo y me están grabando con una cámara, sino que es cuando me meto el dedo en la nariz y me saco un moco porque se supone que nadie me está viendo, ¿no? Es cómo se comportan las personas humanas. De hecho, ahora hay una carrera muy interesante. Bueno, ahí hay un libro, de hecho, que es el de Pensar despacio, pensar deprisa, que es las ciencias del comportamiento humano, ¿no? Y es cómo nos comportamos, qué hacemos y cuál es la cultura de que vivimos, ¿no? O sea, pues el podcast, ¿quién nos escucha y por qué os escucha? Porque quieren saber de emprendimiento, porque quiero montar una compañía, porque supongo que tendréis una audiencia bastante joven, ¿no? Ahora hay un boom, de hecho, con esto, ¿no? Con que todos los jóvenes Todos hacen podcast. quieren ser empresarios y no es tan fácil. Entonces, eso es lo primero, saber qué es lo que quieren las personas a las que te quieres dirigir, porque si no quieren, no les gustan las tartas de nata con fresas y tú les estás dando eso, pues... Y esto es marca, ¿eh? Y luego, eso es la parte, efectivamente, una de las primeras partes, es saber la cultura de tu audiencia, qué es lo que hacen, qué es lo que les gusta, para poder luego generar un estímulo, generar un impacto sobre esa sociedad y sobre esa cultura. O sea, al final lo más importante es gustarles. Claro, fíjate Entonces, que... ¿cómo les vas a gustar? Claro. Y luego viene esa parte. ¿Cómo les voy a gustar? Pues voy a hacer un podcast que hable sobre lo que a ellos les gusta, ¿no? Por ejemplo, lo hicieron, pues lo hace muy bien Nude Project, ¿no? Que lo construyeron, de hecho, hay una gran parte que está construida, ¿no? Que el podcast les funciona fenomenal para la audiencia a la que se dirigen. Luego también tienen esa parte visual, ¿no? Pues hacen sudaderas de ediciones limitadas, las cambian mucho, están muy a la moda, se unen con los influencers, pero de una manera, ¿no? Artistas que a la audiencia a la que se dirigen les impacta. Entonces, lo más importante, o lo primero más importante, es saber qué le gusta a las personas, cómo se mueven, cómo se comportan esas personas. Y luego sobre eso generar una estrategia de cómo, qué es lo que vas a hacer para poder generar ese impacto, para poder decir, hola, estoy aquí, yo soy la marca que quieres consumir, o soy la que te puede gustar, o vas a querer llevar una sudadera mía, ¿no? Vas a querer ponerte esta chaqueta. Qué curioso, qué desenfocado estaba, porque yo siempre lo habría planteado al revés, de dentro hacia afuera. Y qué quiero ser, qué quiero comunicar, qué quiero transmitir, y en base a eso construyo una identidad de una marca, y ya luego voy a ver al mercado y le digo, oye, pues esto que soy yo... Tú construirás unos valores tuyos de marca y de compañía, eso sí, en plan, estos son mis valores y este es mi producto, pero después, y me dirijo a esta gente, pero para que después crear una marca tienes que saber cómo, o sea, tú habrás analizado esto en base al negocio para construir tu negocio, habrás dicho, estos son mis valores, esta es, me voy a dirigir a estas personas porque aquí hay un nicho, esto me va a dar esta rentabilidad, o sea, lo has visto en el Excel, pero el Excel al señor que está fuera no le importa. Bueno, de hecho al señor que está fuera al que tú te diriges no le importa, bueno, la marca cero. O
sea, a nadie le importa tu marca, ya aviso a todo el mundo, nadie se mete en Instagram para ver tu marca, ni nada de lo que tú le vayas a decir, ni para comprarse tu marca. O sea, entonces, esa parte te es agradecida, ¿eh? O sea, es como... Te contaba antes que nosotros cada viernes enviamos una newsletter a clientes contándole qué estamos haciendo, novedades del producto. Pues mira, hemos estado trabajando en esto y vamos a hacer esto, y pensamos, dice mucho de nuestra marca y de lo que queremos construir, incorporar al cliente en el desarrollo constante del producto. Y incluso que preguntarle, oye, nos habéis pedido esto y esto, ¿qué preferiríais? ¿Qué priorizaríamos? Y vamos a tener muy cerca del desarrollo del producto. Luego te sorprende que hay muchos clientes que dicen, bueno, pues es que yo con que funcione. Entonces ahí dentro es un jarro de agua fría, ¿no? Dices, ostras, aquí dedicando recursos como para intentar crear la mejor experiencia posible, cuando realmente hay gente con que no se rompa le vale, que está mucho más abajo ese objetivo, ¿no? Eso es mucho más elemental. Entonces sí que es verdad que la parte tiene un punto, luego el impacto que pueda generar una marca icónica lo compensa todo, pero el proceso de construcción tiene muchos momentos de desencanto, ¿eh? Sí. Hombre, es duro, como bien sabrás. También te digo, la gente no sabe lo que quiere. O sea, hay una gran mayoría, ¿no? No sabe lo que quiere, o tampoco te cuenta la verdad de todo, ¿sabes? Nadie te va a decir que se saca un moco en su casa. Yo no me saco mocos nunca. O sea, sí. Si tú le preguntas a alguien que te gusta, tampoco a lo mejor sabe ser muy claro, ¿sabes? Pero luego, si tú le das resuelto, lo que hablábamos de Apple, ¿no? O sea, que consiguió obviamente a nivel de producto, es brillante, porque la usabilidad es brutal, o sea, yo no la cambiaría por nada, mi madre tampoco, y ha conseguido, ¿no?, mezclar en ese espectro de personas que lo entienda un niño, una persona mayor y un mediano, y que sirva para todo el mundo. Pero no solo eso, sino que yo quiera que toda la gente vea que llevo Apple. Total, sí, sí. Entonces, esa es la construcción de marca soportada por un buen producto, ¿no? Porque también tienes que aguantar que pues no, creo que es cuando me fui a comprar porque me habían robado el anterior, me dijeron, buf, ese sale fatal, escuché todo fatal, no te lo compres porque no aguanta la batería. Esto era como un poco los comentarios que había, tal. Pues imagínate lo que tienen que luchar Apple contra todo eso de reputación, o de no ha salido bien en blogs, o sea, sí, eso sí. Es social, ¿sabes? Eso es una parte que tienen que manejar, ¿no?, a través de los comentarios. Cuando hemos empezado a vivir la era social, es muy importante ese trabajo, porque antes una marca hablaba, pero es que ahora una marca tiene una conversación con la otra persona. O sea, tú antes mandabas un mensaje y ya estaba, pero es que ahora yo digo algo y tú me contestas, y ahí empieza una conversación, y empieza que te digan que tu marca es buena o malísima. Entonces, y ahora hay un trabajo que es 360, y que además son cosas muy pequeñas, porque nadie consume lineal una marca. Son estímulos, a lo mejor ves una cosa aquí, ves otra aquí, ves pequeñas cosas cada vez más diversificadas, mucho impacto, pero pequeños impactos. Antes había una cosa, ¿sabes? Ibas al cine y veías, pum, esto. Ahora... Sí. Hace poco nos leímos el Mom Test, un librito muy pequeño, no sé si te suena, Mom Test. Pues mira, te lo pasaré a ver qué opinión tienes. Es para hacer, no me acuerdo cómo era pero el argumento principal del libro era cómo entrevistar a tus clientes cuando todo el mundo te miente, o así. Y era justo, oye, ¿qué te parece esto? Es una mala pregunta, ¿no? Si tuvieras que decir qué es lo que más incomodidad te genera de tu servicio actual, ¿qué dirías? Es una mala pregunta.
Oye, en los últimos 3 días, ¿cuántas veces te ha tocado hacer esto? Dice, ese día empieza a ser una mejor pregunta, ¿no? Es interesante. Sí. Es un libro muy sencillito. Hay gente que dice que le Pues- sobran páginas, pero es interesante. Ya te lo pasaré. Quiero leerlo. Sí, por eso te decía que al final hay un trabajo muy importante que hacemos en la empresa, que es la relación con el cliente, ¿no? Que al final yo tengo la fortuna que después de casi 4 años, ¿no? Tengo una vinculación muy directa con mis clientes y entiendo cuáles son. Yo siempre firmo antes de empezar algo que es imprescindible, que es: tengo que conocerte fuera de un entorno laboral, una mesa de comida, de lo que quieras, pero donde te conozca a ti, porque cuando estás haciendo marca y cuando estás trabajando con alguien que es empresario, nadie sabe mejor que él efectivamente cómo es su marca, cómo es un negocio y cuáles son las teclas que hacen que su negocio funcione. Y cuando alguien crea un negocio, la marca tiene que gustarle a esa persona, ¿no? O sea, si esa persona no se hace fan de su marca, es muy complicado que el resto de personas, los que trabajan dentro de su compañía y las personas a las que quiere impactar fuera, sean fans de su marca, ¿no? O esa marca consiga llegarse icónico. Entonces, hay una parte del trabajo que es una vinculación personal de entendimiento, ¿no? De entender cuáles son esos problemas y cuáles son esas verdades y cuál es la realidad, ¿no? De manera muy honesta. José, por ejemplo, es genial porque es un tío muy honesto, sí, y muy auténtico, ¿no? O sea, es muy fácil trabajar con él, de hecho. Qué bueno. Oye, pues Elena, ha sido un placer. La gente que quiera asesoramiento, que quiera contactar con Helen, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros? Pues en helen.net, buscas Helen en Google o en HELLEND. ¿Vale? Y allí podrán, da igual el problema que tengan, porque seguro que al principio no saben que tienen más de los que te cuentan. Seguro que es interesante. Sí, súper. Nos encanta. Además, es verdad que tengo un equipo de gente ultra motivada. No sé qué nos pasa, pero parece que nos juntamos y... Os juntáis seguro, sí, sí, es la energía. Sí, mucho más brillantes que yo. Esto es alucinante. Estoy súper orgullosa porque creo que es lo mejor que he hecho, que es, digo, qué increíble, ¿no? Porque tengo un equipo muy brillante. Qué bueno. Oye, pues ha sido un placer tenerte en el podcast y que te animes a contar tu historia. Gracias por invitarme. Un placer.